Le pido de favor si me acompaña y busca conmigo también ahí Segunda de Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3. Segunda carta de Pablo a los Corintios 3. Vamos a leer los versos 4, 5 y 6. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versos 4, 5 y 6. Es un texto muy breve. Los párrafos son más largos, pero lo estamos subdividiendo para no correr mucho. Vamos a leer el texto de la palabra de Dios, hermanos. Voy a comenzar desde el verso 1 para recordar lo que vimos la semana pasada y me acompaña leyendo ya del verso 4, 5 y 6. Dice así la palabra de Dios: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Juntos, hermanos. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando hablamos de efectividad en el servicio a Cristo, es bueno creer que por más que un creyente sea quien sea y ocupe el cargo que ocupe en el reino de Dios, y sea un cristiano altamente eficaz, esa capacidad para ser productivo no es algo innato, propio y natural en él o en ella, no. La efectividad espiritual solo puede ser resultado de la acción capacitadora y preparativa del Espíritu de Dios en el creyente verdadero. El tema de esta reflexión, hermanos, es: nuestra suficiencia solo está en Cristo. Un hecho trascendental que marca mucho un antes y después en la vida de los apóstoles fue precisamente cuando, después de la crucifixión y muerte, sepultura de nuestro Señor Jesucristo, aquellos discípulos, apóstoles, que eran 11, los vemos atemorizados, sumidos en la tristeza y el fracaso. Estuvieron esas horas posteriores a la crucifixión del Señor escondidos porque tenían el miedo de ser apresados y muertos. Y en ese lapso, en el transcurso de unas horas, cuando el Señor resucita y se aparece a ellos, podemos ver en los evangelios, hermanos, un cambio drástico, trascendental y vital en el adelanto del reino de Dios. Parece ser que después de la resurrección, como que a los discípulos se les hubiese inyectado una especie de ánimo nuevo, de valor nuevo, y después de las apariciones del Señor a estos hombres, y luego de la ascensión de Él y de ser receptivos a la venida del Espíritu de Dios en Pentecostés, ¿recuerda usted? Dice el libro de los Hechos que salieron a predicar el Evangelio. Y tal fue el impacto que el valor de estos hombres se demostró al enfrentar la oposición que desde un principio ya había, que el Evangelio se expandió. Llegó a muchos lugares. Muchos judíos llegaron a convertirse a Cristo. El primer impacto fue precisamente en Jerusalén ese día de Pentecostés, cuando 3,000 personas se convirtieron al Evangelio, fueron bautizados de inmediato y se integraron a la iglesia. Y dice ahí Hechos 2 que empezaron a perseverar
en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, la comunión unos con otros. Tanto fue el impacto que este crecimiento, hermanos, se dio de aquel pequeño grupo en el capítulo 1 de Hechos, que eran unos 120 aproximadamente, a más de 3,000 personas, que este impacto provocó la conversión al Evangelio de uno de los más terribles enemigos de la iglesia en ese momento. Y ya usted ha de haber pensado en quién: Saulo de Tarso. Como ya sabemos acerca de Pablo, él fue uno de los más grandes religiosos del tiempo posterior a Jesús. Anterior, porque en ese transcurso de tiempo él se preparó, estudió, se preparó. Y posterior, porque cuando ya el Señor se había ido, la iglesia, que quedó dirigida por el Espíritu Santo a través de los apóstoles, hermanos, empezó a sufrir una terrible persecución. Tan terrible que este hombre, llamado Saulo entonces, pidió autorización de los principales líderes del judaísmo para perseguir fuera de Jerusalén a los discípulos de Cristo, matarlos, castigarlos, golpearlos, deshacer su grupo, que ese era en parte el proyecto, y exterminar todo esto. Pablo había sido preparado en una de las más exigentes escuelas religiosas de ese tiempo, la escuela de Gamaliel, y pertenecía a la más estricta secta de ese tiempo, religiosamente hablando, que era la secta de los fariseos. Usted puede ver un pequeño resumen de su currículum ahí en Filipenses capítulo 3. Pablo habla de sí mismo, de quién era él antes de conocer a Cristo. Entonces, para que se dé una idea de quién era ese hombre tan influyente en la sociedad religiosa de su tiempo. Pablo, que fue Saulo, consideraba que Dios lo había puesto para quitar de en medio del camino de su pueblo judío a los cristianos, a los cuales consideraba enemigos no solo del judaísmo, sino enemigos suyos de manera personal. Y desde que asumió el liderazgo de la persecución y el exterminio de este grupo que apenas había nacido como iglesia, no tuvo paz hasta que hubiera erradicado, según él, de una buena vez aquellos herejes, como se les consideraba desde ya a los cristianos liderados por los 12 apóstoles de Cristo, y que ya para esas alturas pues era ya un grupo de algunos miles de personas. En el caso de los 12 apóstoles, su alcance e influencia, hermanos, llegó más allá de Jerusalén. A partir de la persecución que se llevó a cabo, los creyentes salieron de Jerusalén, pero dice el libro de los Hechos que donde quiera que iban predicaban el evangelio. Así es de que la conversión de más judíos se sumó a los que ya se habían dado, y entonces el grupo cristiano que había crecido tanto, hermanos, tuvo la bendición de que a través de esta persecución el evangelio se predicara aún más allá de lo que había sido el núcleo principal al principio, que era la ciudad de Jerusalén. El mensaje cristocéntrico alcanzó a muchos judíos que, habiendo creído en el Señor, abandonaron la mayoría de ellos, y digo la mayoría por la siguiente razón. Algunos hombres en particular siguieron perseverando en las tradiciones judías, cosa que usted al leer el libro de los Hechos va a ver que se convirtieron en el grupo judaizante dentro del cristianismo, que iban a todas las iglesias, que entonces ya para cuando Pablo fue alcanzado por el poder de Dios y el mensaje llegó a los grupos gentiles, a través del mensaje ministerial de Pablo, estos judaizantes llegaron a decir, no, la fe más las tradiciones. Y entonces y les empezaron a decir las cosas que debían hacer, y sumadas a la fe cristiana decían, entonces un verdadero cristiano sigue a Cristo, cree en las enseñanzas de Cristo, pero suma a esto las tradiciones judías. Si eres hombre te debes circuncidar, debes guardar el sábado, no debes comer esto, no debes hacer aquello. A tal punto que hubo necesidad de un concilio en Jerusalén para poder aclarar que sí, que no, era lo que el creyente de entonces debía obedecer o no debía obedecer. Y usted sabe que, bueno, la iglesia consideró que a la carga que representaba el ser cristiano en esa época, tanta presión religiosa, no se le debía sumar más. Solo se les pidió que no hicieran ciertas cosas, pero
que no debían practicar ciertas otras cuestiones que facilitó de hecho la práctica cristiana de ese entonces al grupo de creyentes. Entonces, muchos creyentes se entregaron a Jesucristo, y en el caso de Pablo, su conversión al Evangelio de Cristo fue una especie de parteaguas que marcó no solo su propia vida, sino también la vida de muchas personas judías, entre ellas, pero la mayoría, miles de gentiles que la proclamación del Evangelio a través de Pablo se convirtieron de su vida de paganismo y de inmoralidad y de pecado al mensaje del glorioso Evangelio de Jesucristo para un cambio de vida, una transformación radical. Todo este resultado, toda esta respuesta al mensaje de Cristo no hubiera sido posible, hermanos, sin la mediación del Espíritu Santo. Capacitando primero a los apóstoles, recuerda usted que de estar encerrados, miedosos, pensando a qué hora vienen por nosotros, mejor nos dedicamos a nuestras funciones anteriores a nuestro llamado apostólico, y algunos de hecho ya se habían ido, otros estaban como Pedro en el mar, tratando de rescatar su antiguo oficio de pescadores. Todo esto no se hubiera podido si el Espíritu de Dios no hubiera descendido a la vida de los apóstoles, capacitándolos para hacer algo que en sus fuerzas ellos no hubieran podido hacer. En ellos mismos solo había capacidades para estar encerrados, llorando, lamentándose, sintiéndose fracasados, sintiendo que el tiempo invertido, poquito más de 3 años, con un maestro que ya no estaba, que les había sido arrebatado de manera violenta, hermanos, se había acabado, ¿verdad? Porque eso es lo que pensaban y sentían, como se sentían previo a la resurrección del Señor. Tiempo perdido, fracasados miserablemente, pensando no vale la pena nada más. Pero cuando el Señor apareció y les dijo, yo soy el maestro, y lo tocaron, lo vieron y compartieron con él, hermanos, la vida de estos hombres fue transformada. A mí me sorprende, hermanos, cuando sucede, quisiéramos que así fuera siempre, pero obviamente sabemos que el proceso de perfeccionamiento en nuestras vidas es eso, precisamente un proceso que lleva toda nuestra vida. Pero como decíamos hoy en la escuela dominical, le decía a los hermanos, en nuestra experiencia de caminar con Cristo todos los días, usted y yo debemos voltear a ver, y debemos ver cosas tiradas, ¿verdad? Y no me refiero a los zapatos, a los calcetines, a la ropa que a veces está ahí tirada en la casa y no se recoge, no. Me refiero al hecho de que cuando usted y yo caminamos con el Señor y volteamos a ver, deben haber cosas tiradas, viejas. ¿De acuerdo? Dice Pablo en 2 Corintios, aquí más adelantito, dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas van quedando atrás. He aquí todas están siendo hechas nuevas. Y yo decía a los hermanos, si usted al voltear a ver no ve nada tirado, debe preocuparse. Si es un creyente, debe preocuparse, porque debemos estar dejando las cosas viejas atrás, ¿verdad? Entonces, estos apóstoles no hubieran hecho lo que hicieron, hermanos, si no se hubieran levantado como lo hicieron, con ese ánimo renovado, valor renovado, disposición renovadas, si el Espíritu de Dios no hubiera venido a ellos para habitar en su corazón y dirigirles a esa tarea tan complicada, tan, ¿cómo decirlo, hermanos?, tan peligrosa, en ese tiempo, que era proclamar al Cristo, que apenas había muerto crucificado y que tenía un montón de enemigos, y que ahora se habían vuelto enemigos de los apóstoles también. No lo hubieran podido hacer si el Espíritu Santo no los hubiera capacitado, habilitado y preparado para esa función. Vamos a ver el texto de hoy que ya leímos, 2 Corintios 3, 4, 5 y 6, en donde en la posición de Pablo, hermanos, el creyente tampoco puede hacer nada si no es Dios habilitándolo para hacer lo que hace. Pastor, entonces a mí el Espíritu Santo no me habilita porque yo no hago nada. Bueno, esa es decisión de usted. No hacer nada es decisión de cada quien, pero todos tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón, y todos tenemos además dones espirituales que nos capacitan y nos habilitan para servir al Señor. No hay un solo creyente que pudiera decir, excusándose, Señor, yo no hice nunca nada porque a mí no me diste dones espirituales. Bueno, si no tuvo dones espirituales es porque nunca cayó en Cristo, y no le va a poder decir eso a Dios porque no va a estar con Dios. Pero si fue un creyente verdadero, tuvo dones espirituales, y si nunca los usó, va a tener que dar cuenta de ello
Mateo 25, los talentos. A uno le dio 1, a otro le dio 2, a otro le dio 5. El que le dio 5 le devolvió 10 después de un tiempo. Al que le dio 2 le devolvió 4. Pero el que le dio 1 se lo devolvió así. Y el Señor le dijo: siervo malo y negligente. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a servir en la iglesia, hermanos, debemos entender que no es por nuestros pantalones que servimos aquí, que no es porque yo soy bien, déjeme decir, usar esa expresión, porque usted la entiende, no es porque yo soy bien trucha, ¿verdad?, para hacer las cosas, que aquí las cosas se hacen. No, hermano, no. Usted podrá ser trucha allá afuera, pero aquí no sirve eso. Aquí es el poder de Dios el que actúa a través de nosotros. Y eso es lo que Pablo acaba de decir en el texto que ya leímos, ¿sí? Vamos a ver el texto entonces que tenemos para hoy y veamos cómo Pablo, con toda honestidad, sinceridad y humildad, hermanos, reconoce que sus logros ministeriales, todo el trabajo que ha podido hacer, ofrecerle al Señor, que es una lista, o fue una lista larga de cosas, resultados impactantes, hermanos, que siguen sorprendiendo a los estudiosos de la Biblia. En el caso de Pablo, no se pudo haber hecho de no haber sido, como Pablo mismo lo dice, por la habilidad, capacidad que Dios dio para que él pudiera funcionar como lo hizo. De él, esto no hubiera podido ser. Pero Pablo lo dice acá y lo va a seguir expresando en este capítulo 3 de una y otra forma también. Verso número 4, dice entonces Pablo: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Aquí este verso 2, en este verso la palabra clave es confianza. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Esta expresión mantiene una estrecha relación con el verso número 17 del capítulo 2 que ya estudiamos también, que dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y luego Pablo dice: sino que con sinceridad y como parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Y yo le dije en su momento que el mensaje que Pablo predicó, el mensaje de Cristo, no era suyo, era de Dios. Él era el mediador, era el portador, era el canal, el instrumento de Dios. Pero Pablo nunca habló de sí mismo, nunca habló de su propio interior, como diciendo: es que yo soy tan listo que todo esto Dios no me lo dio. A mí se me ocurre, yo pienso que así es, y eso es lo que les digo. Jamás Pablo dijo que era algo de su propia cosecha lo que había hablado. Él fue honesto una y otra vez diciendo: hermanos, cuando yo vine aquí entre ustedes, lo vimos en la primera carta, cuando yo vine aquí me propuse no saber nada, sino a Cristo y a este crucificado. A mí no me interesó quién es usted, qué estudió, cuánto dinero tiene, dónde trabaja, dónde vive, qué come. Eso a mí no me interesó. Me interesaba a usted como persona, me interesaba compartirle el mensaje de salvación, y me da gusto, dice Pablo, y me glorío en el Señor de que ahora usted sea un hermano en la fe mío. Eso es lo que me importa. Entonces, Pablo pues habla de una confianza no en él, no en sus capacidades, habilidades, aunque las había tenido humanamente hablando, sino en el hecho de que él podía estar convencido de que él pudo haber sido un ministro del Señor competente porque Dios le dio la capacidad para ello. Pablo y sus compañeros de misiones habían llegado a Corinto, como ya sabemos, hacía años atrás. El interés de Pablo fue exclusivamente anunciar el evangelio en esa ciudad. Él entregó enteramente, fielmente, apegado a la obra del Señor en la cruz del Calvario, que fue el mensaje central de la predicación, Cristo muriendo por ellos. Nunca entregó un mensaje cambiado a su forma de pensar, un mensaje adulterado de ninguna manera. Él entregó un mensaje fidedigno a la obra de Cristo en la cruz, y compartió a los corintios la esperanza que solo en Cristo se puede encontrar. Pablo se entregó fielmente, y ahora, aún por sobre todos los problemas que él personalmente vivía como creyente, como apóstol, y por sobre los problemas que los creyentes corintios podían haber vivido hasta ese momento, Pablo podía tener la conciencia tranquila, porque lo que había hecho, todo lo había hecho en el poder de Cristo Jesús. Toda la problemática que la iglesia había estado sufriendo se debía sobre todo a los descuidos que aquellos cristianos, lamentablemente, hermanos, habían estado viviendo de manera irresponsable. Habían abierto demasiado la puerta
de su corazón, de su mente y de la iglesia, y habían entrado hombres perversos que solo los habían arrastrado tras el error y los habían hecho caer en una etapa de dudas con Pablo, de su fe, de su servicio, de su lealtad al Señor y de su práctica espiritual. Eso es lo que había resultado del hecho de abrirse demasiado a oír lo que no debían oír y a prestar atención a quienes no debían prestar atención. No está mal, y por millonésima vez se lo digo y lo volveré a decir las veces que sea necesario, no está mal oír a otros siervos de Cristo. No tengo, hermanos, yo el monopolio de la palabra de Dios, bendito sea Dios, soy uno de tantos, como les dije hace unas semanas atrás, que me paro aquí, predico la palabra del Señor y trato de ser lo más fiel al texto de la palabra de Dios para decírselo a usted, explicárselo a usted, de modo que cuando usted se vaya de la casa de Dios y vuelva a leer el texto de la palabra de Dios, tenga ahora una mejor comprensión de la palabra del Señor y le aproveche a usted. Me esfuerzo en ello, le pido a Dios dirección para que yo pueda ser el medio de Dios para que usted crezca en el Señor. Pero yo no tengo el monopolio de la palabra de Dios. Yo no digo, hermanos, solo a mí óiganme, por favor. Fuera de mí, nadie más. No, hermanos. Si usted puede oír a otra persona en la semana para crecer en la fe, para ahondar más en el texto que tal vez usted quiere conocer más, le he dicho incluso, no lo voy a decir de aquí, pero le he dicho, hermano, hay ciertos ministros en internet que son confiables 100%. No son Dios, no son el Espíritu Santo. Y podrán de repente, como me sucede también a mí, hermanos, equivocarnos en algunas formas de decir ciertas cosas. Tal vez no me puedo explicar del todo en algunos aspectos, porque no tengo toda la verdad en mí como para explicarla como quisiera hacerlo. Solo el Espíritu de Dios tiene esa habilidad. Pero hermanos, confiamos que de la forma en que lo tratamos de hacer es suficiente para que usted vaya satisfecho de lo que oyó aquí. Pero usted puede oír en la semana a otras personas. Y si usted se acerca, pastor, ¿a quiénes me recomienda? Puede ser que le dé una pequeña lista de personas que yo mismo muchas veces puedo también escuchar y me sirven a mí. Así es que es bueno oír a otros siervos de Dios. De ninguna manera está mal esto, hermanos. Solo que debemos tener el sumo cuidado de no permitirnos, al igual que aquellos cristianos corintios hicieron en su momento para su propio mal, el abrir demasiado la puerta de nuestros oídos y de nuestro corazón, para no dejar entrar a nuestra vida doctrinas falsas, enseñanzas heréticas que tienen toda la fachada de bíblico, pero que no lo son cuando vamos al texto de la palabra de Dios y a la luz de lo que el Espíritu de Dios nos ha enseñado a nosotros, podamos determinar que eso realmente, aunque tiene apariencia de bíblico, no es. Debemos ser capaces de eso, salvo algunos creyentes que quizá apenas han empezado en el camino del Señor, pudiera ser que estén en el riesgo de ser envueltos, ¿verdad?, en el error. Pero hermanos, la mayoría de nosotros ya no tendremos excusa de decir, es que me envolvió, pastor, me engañaron. Ay, hermano, por favor, ¿verdad? Ya no. Es como si yo viniera a decirles, es que oí a fulano y por eso estoy diciendo tonterías desde el púlpito. Pues usted a mí no me disculparía, ¿no? Siendo el pastor, es como que me pongo a decir tonterías desde el púlpito porque estoy oyendo tonterías. Quien oye tonterías va a parar diciendo tonterías. Quien ve tonterías va a parar haciendo tonterías. No espere usted que un día aquí nos empecemos a azotar como tlaconetes alados porque en otro lado lo hacen, ¿no? Y yo no me voy a poner a hablar aquí en lenguas porque no, y usted conoce la postura que tenemos al respecto de esas cosas. Entonces, no debemos abrirnos demasiado a estas cosas. Como ya se ha dicho hasta el cansancio desde aquí y se seguirá insistiendo entonces. Además, usted es responsable, fíjese bien, lo vuelvo a decir, usted es responsable exclusivamente de permitir que su corazón atesore cosas buenas o que su corazón atesore basura religiosa. ¿Sí? Si usted presta atención a cosas buenas, su corazón va a ser edificado. Pero si usted presta atención a la basura que hoy circula por todos lados, su corazón va a guardar basura. Y no me llame a las 3 de la mañana un día para decirme, pastor, es que estoy hablando, diciendo, no sé dónde me salió, que está oyendo. Ahí necesitamos ahí y recurrir a ver personas que son creyentes que están oyendo esto, están oyendo aquello, le dicen esto, y todo hacen, ya agarran aceitito y empiezan a embarrarlo por todos lados en su casa, pensando que el diablo se va a quedar afuera porque embarraron aceite.
¿Usted cree que el diablo va a tener miedo de un poco de aceite? Se sabe la Biblia también. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos. Hoy por todos lados se azotan, brincan, hacen toda clase de desfiguros vergonzosos y escandalosos. Se enseñan doctrinas que las Escrituras no avalan, se violenta de muchas formas a la iglesia de Cristo, y la iglesia que debería tener la capacidad, oiga bien, que deberíamos tener la capacidad bíblica, doctrinal, para poner un alto a estos abusos, a esta práctica antibíblica y todas estas ridiculeces que se ven por todos lados hoy, hermanos, fuera de las Escrituras, y protestar enérgicamente. La iglesia permanece callada. La iglesia permanece asustada, en silencio y falta de reacción, y solo están permitiendo que estas mentiras antibíblicas y estas prácticas antibíblicas, hermanos, destruya la obra de Dios. Y como dice Jeremías 5, 30 y 31, dice el escritor ahí que cosas feas se hicieron. Los profetas hablan, dice, a precio, y los sacerdotes esto, y dice, y al final dice en el verso 31 ahí en Jeremías 5, y mi pueblo así lo quiso. Así lo quiso. Hay una gran responsabilidad de parte de la iglesia, hermanos. Si yo me paro aquí a decir un montón de tonterías, y usted abre los ojos sorprendido de que yo estoy diciendo tonterías, pero no se para y me dice, pastor, por favor, deje de decir eso porque eso no es bíblico, y no me interrumpe y no me calla para que yo deje de decir tonterías, hermano, usted se hace cómplice de eso. La iglesia se ha hecho cómplice de esas cosas, porque sabiendo que está mal, no dice, basta, basta, no lo hace, y entonces para diciéndole amén a lo que no debe decirle amén. Así que Pablo podía decir con toda la tranquilidad del mundo que él confiaba en el hecho de que su trabajo había sido respaldado y bendecido por Cristo delante de Dios, porque los resultados lo decían, porque el adelanto de la obra de Dios daba testimonio de parte de todas las iglesias donde Pablo había estado y había formado con la bendición de Dios esas iglesias, que el trabajo que Dios había hecho a través de él había sido en esa relación de una plena confianza en el hecho de que Pablo estaba cumpliendo con el trabajo para el que se le mandó, y el Espíritu de Dios estaba respaldando con los resultados el trabajo que Pablo estaba haciendo en la vida de toda aquella gente que estaba convirtiendo al cristianismo. Verso número 5, Pablo dice entonces, no que seamos competentes por nosotros mismos. Es como si Pablo dijo en el verso anterior, miren hermanos, todo lo que hice en el poder de Dios, lo que prediqué allá, lo que enseñé allá, las iglesias que se han formado en el poder de Dios, y todo esto no crean que lo hice yo. Ahora en el verso número 5 Pablo da la razón. No que seamos competentes, dice Pablo, por nosotros mismos como para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, dice Pablo, entonces proviene de Dios. Proviene de Dios. En 2:16 Pablo había hecho la siguiente pregunta. A estos, dice, ciertamente olor de muerte para muerte. ¿Recordará usted lo que esto significa? Ojalá que sí. Y aquellos olor de vida para vida. El mensaje de salvación se predica. Y ante el mensaje de salvación las personas tienen que tomar una decisión. Hay quienes, como vimos hoy en el estudio dominical, dicen, sí, lo entiendo, me doy cuenta de estas cosas, pero ¿sabes qué? Gracias, estoy bien así. Hay gente que así hace, ¿verdad? Escucha el mensaje y después de escucharlo y entenderlo dice, gracias, estoy bien como estoy. Pero bendito Dios, hay otros que escuchan el mensaje y dicen, ¿en serio? ¿Y qué debo hacer? Y Pedro dijo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y se convierten a Cristo Jesús y su vida cambia. Pablo dice, a unos este mensaje es olor de muerte para muerte, en otros olor de vida para vida. Y yo le dije a usted en ese momento que nosotros como creyentes olemos ¿a quién? A Cristo. Donde quiera que nosotros vamos debemos irradiar a Cristo, revelar a Cristo, oler a Cristo. Pablo dice al final de este verso 16, en el capítulo 2, y para estas cosas dice, ¿quién es suficiente? ¿Quién? Uno puede intentar hacer cosas en sus fuerzas, hermanos, y puede que produzca algo, puede que sí.
Pero eso poquito que produzca el hacer algo en nuestras fuerzas trae como resultado mi propio orgullo personal. Yo lo hice. Yo lo logré. Ese es mi seguidor, ese es mi discípulo, yo lo hice. Es la gloria del hombre, pero no para la gloria de Dios. Cuando Pablo habla de ser capaz o competente, está diciéndonos que estas habilidades están enmarcadas en el nivel de la confianza. Pero en el nivel de la confianza, no en sí mismo, sino en el nivel de la confianza que se tiene en el hecho de que en Dios todo se puede hacer. Esperamos la bendición de Dios en lo que hacemos cuando confiamos y dependemos de Él para hacer lo que haya que hacer. No importa si es una cuestión muy sencilla en el servicio a Dios o muy complicada como admitir el dirigir un ministerio en la iglesia o salir a predicar el evangelio o ayudar a otros a crecer en la palabra de Dios. Todo se hace en la plena confianza que tienen en el hecho de que Dios nos habilita para hacer lo que haya que hacer. La palabra competente indica la capacidad para desarrollar una labor que exige pericia. Pericia. Habilidad para hacer las cosas. Y usted, como en particular pienso en las hermanas, sabe que no por ser mujeres sabe planchar, ¿verdad? Sabe lavar, sabe cocinar, ¿verdad? Hay mujeres que en su vida han puesto un poco de agua a hervir, ¿verdad? Y no saben ni prender la estufa. La vez pasada estaba viendo por ahí una mujer que no sabía ni prender su estufa en la casa, pues nunca la había prendido, imagínense. Ay, ¿cómo se prende esto? Dice, ahí lo vi en internet. ¿Cómo? Chistoso, pero así sucede, ¿verdad? No puede hacer un par de huevos estrellados, pues paran siendo siempre revueltos porque no lo sabe hacer. Siempre se compra puras pizzas, puras hamburguesas, puras tortas, puras quesadillas en la esquina, porque no sabe hacer nada. Entonces, la palabra competente indica a alguien que tiene la habilidad para desarrollar una labor con pericia. Es muy interesante el hecho de que Pablo había llegado a ser un excelente rabino. Antes de conocer al Señor, él era un experto conocedor de la ley de Moisés. Había pasado años de su vida desde niño conociendo todo eso. Y sus padres un día le dijeron, te vas a ir a la escuela de Gamaliel y vas a ser un rabino. Y Pablo no dijo nada, simplemente obedeció. Bueno, eso me supongo, la Biblia no dice, ¿verdad? Si él tomó la decisión o sus padres, pero supongo que sus padres le dijeron, te vas allá, y ahí te metes. Y se puso a chillar Pablo porque sabía quién era Gamaliel, pero se tuvo que someter a la autoridad y fue y estudió ahí. Un excelente rabino, habilidoso en cuanto a los idiomas y la comunicación y de una fuerte presencia, dicen los estudiosos de la persona de Pablo. Sin embargo, cuando él llegó a conocer a Cristo, esas características suyas personales, innatas, no le sirvieron en sí mismas, hermanos, no le sirvieron. Cristo tomó a Pablo y le dio para iniciar un nuevo corazón. Le dio un nuevo corazón. Y después de darle un nuevo corazón a Pablo, hermanos, tomó esas características personales de Pablo y las transformó para su gloria. ¿Sí? Para su gloria. Propias para la misión a la que Cristo lo envió a partir de ese momento. Hechos capítulo 9. Muchas personas aprovechan las oportunidades que se les brindan en la familia. Los padres dicen, va a la escuela, le están pagando todo y va y aprovecha, va y llega un día a la universidad y se titula y tiene una profesión. Qué bueno, ¿verdad? Pueden tener una profesión y que su vida sea menos complicada de lo que podría ser sin ello. Otros dicen, no, yo no sirvo para estudiar y se meten a estudiar algo técnico, ¿verdad? Y se vuelven alguna cosa. Y sacan su documento, dice, este es técnico en mecánica eléctrica. Es un técnico mecánico eléctrico. Estudió para eso. Pero otros dicen, no, yo me voy a ir a la panadería de la esquina que me enseñen a hacer pan. Y se van a aprender a hacer pan. Y se vuelven habilidosos, ¿verdad? Y tienen su negocito de hacer pan y les va bien, gracias a Dios. Entonces, todos buscan de alguna forma en el mundo laboral una manera para autosostenerse. Pero todos aprenden.
Todos aprenden. Si usted agarra a su hijita y le dice, ven, en vez de que esté viendo ahí, ventaneando, llámela y dígale, ven, vamos a aprender a hacer un caldo. Las dos se meten en internet y las juntas aprenden a hacer un caldo de pollo, ¿verdad? Como dice, ¿se acuerda? Dice la hermana Maru dice que la primera vez que ella hizo un caldo de pollo, le echó las mollejas con todo y relleno, dice, sí, y las patitas con todo y zapatitos del pollo, ¿no? Y todo como iba. Dice, pues yo no sabía cocinar, dice, ¿no? Tuve que aprender a cocinar. Así es, hermanos, ¿verdad? Así es. Entonces necesitamos aprender. Todos debemos aprender en la vida. Es algo que caracteriza al ser humano. Puede decirse que de igual manera el reino de Dios también demanda de las personas que queremos servir y trabajar, hermanos, ser capaces, tener la habilidad y la pericia para funcionar en las diferentes áreas del quehacer eclesiológico. Pero a diferencia de cómo funciona allá afuera, aquí en el reino de Cristo, hermanos, el único que puede adiestrar, capacitar, preparar, habilitar a una persona para servir es el Espíritu Santo. Él es el único. Pablo dice que su seguridad para ser funcional en la obra de Cristo no tiene que ver con él particularmente, porque él estaba consciente de que sus motivos eran por naturaleza, hablando de su propia persona, como hombre, como persona, como ser humano, sus motivos eran pecaminosos, egoístas. ¿Sí? Por eso Pablo dice, yo no dependo de mí, yo dependo de Dios para hacer lo que hago. Si yo viera para mí mismo, me volvería egoísta y entonces me hincharía de orgullo diciendo, por mí esto se hizo, por mí esto se logró. Yo trabajé aquí, por eso esta iglesia es mía y aquí se manda y se hace lo que yo digo, aquí yo mando. ¿Se acuerda del pastor que le hablé en alguna ocasión que dijo al pastor que se quedó? Aquí todos deben hacer lo que tú dices. Y el que no, mira, corta cabezas. Corta cabezas. Pues sí, se creía dueño de la iglesia, por eso entonces, pues esto no me cae bien, oye, ¿sabes qué? Te vas. Como usted sí me cae bien, a usted le confío esto y al otro no, entonces se hace lo que yo digo. Es la obra del hombre. Y ahí reina el hombre. Y se hace la voluntad del hombre, pero no reina Dios ahí. No gobierna Dios ahí. Frente a la santidad de Dios, las pecaminosas cualidades humanas, hermanos, no valen absolutamente nada. Pablo, no podía confiar en sus propias habilidades humanas, así que decide dejar todo en las manos de Dios, abandonar sus propias fuerzas para entregarse por completo a depender de Dios, confiando que Dios será el mismo el que lo habilite, Él mismo el quien lo capacite, Él mismo quien le dé la habilidad, lo adiestre para hacer lo que debe hacer. Predicar el evangelio, diga usted, bueno, predicar el evangelio cualquiera lo puede hacer, sí, es probable. Pero cuando usted logre hacer a alguien que cree en Cristo, va a creer que es dueño de esa persona. Y eso, hermanos, es diabólico. Alguien vino aquí hace años, un par de muchachos que venían de una iglesia por ahí, diciendo es que andamos buscando dónde, nos dijeron que aquí. Yo no estaba entonces, pero el hermano que los atendió dijo, vengan la otra semana, el pastor ya va a estar acá. Y yo le dije, ¿qué pasó? Es que dice que la iglesia donde estaban yendo no los querían ver, no los querían bien porque venían de una iglesia de esos brasileños y les tenían desconfianza y vinieron aquí, que quieren aquí aprender. Le dije, bueno, está bien. Y llegaron, efectivamente llegaron y hablé con ellos, dos muchachos muy jóvenes. Bueno, sí, es que estuvimos yendo allá y nos veían mal y entonces ya decidimos buscar una iglesia y ubicamos esta y nos venimos para acá. Pastor, queremos aprender. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, le dije, me dijo uno de ellos, sí, es que yo le digo a mi compañero, me dijo entonces, que si no encontramos una iglesia, entonces vamos a hacer nuestra propia iglesia. Así, con esas palabras, vamos a hacer nuestra propia iglesia. Y le dije entonces, bueno, si quieren venir acá, van a aprender. Van a aprender lo que deben aprender. Pero mucho cuidado, le dije entonces, porque pensar de esa forma, eso es diabólico. Nosotros no hacemos nuestra propia iglesia, porque la iglesia, para comenzar, es de Cristo. Él la compró con su sangre preciosa. Y si tú quieres hacer tu propia iglesia, entonces vive una vida perfecta, que a estas alturas es imposible. Una vida sin pecado, ve a la cruz, muere de manera santa y perfecta y resucita al tercer día como Cristo lo hizo para hacer tu iglesia. De lo contrario,
no digas eso. Eso es diabólico, es equivocado. Así es que le dije, bueno, si quieren venir, aquí serán bienvenidos. No regresaron nunca. No regresaron. Porque esa es la forma del hombre, de pensar del hombre sin Dios. Por mis pantalones lo voy a decir y les voy a demostrar que yo puedo. ¿Por qué se dividen las iglesias, hermanos? ¿Por qué se dividen las iglesias? Se ha llegado a creer que la obra muchas veces crece a base de divisiones porque los hermanos no se quieren contentar entre ellos, no se quieren reconciliar, y entonces unos se van enojados diciendo de cosas de los que se quedan, y los que se quedan enojados diciendo de cosas de los que se fueron, y los otros se van diciendo, les vamos a demostrar quiénes somos. Nosotros somos mejores. Y los que se quedan pensando, qué bueno que se fueron, vamos a demostrar que somos mejores y que no los necesitamos. Imagínense lo que se quedan pensando todos. Imagínense. Tuvimos una división que hace años se vio. Un grupo se quedó ahí, los otros se fueron a la vuelta a hacer su propia iglesia. Y yo, ¿por qué no te vas a otro lado donde haga falta la obra de Dios? ¿No? A la vuelta se fue. ¿Qué es esa actitud? No es la actitud de Pablo, diciendo, no es que seamos competentes en nosotros, es que nuestra competencia proviene de Dios. Hermano, nosotros no podemos hacer nada sin la bendición de Dios. No somos competentes por nosotros mismos, dice Pablo, en un tono y a la vez en una confesión muy profunda que viene del corazón, de un corazón que entiende que lo humano en la obra de Dios no sirve. Y es que, hermanos, hace falta mucha humildad para llegar a este tipo de reconocimiento, porque la tendencia muy humana es creer que uno es demasiado bueno para hacer cualquier labor en la iglesia de Cristo. Si no fuera por mí, si yo no estuviera aquí. Esa es la forma de pensar de muchos en las iglesias, lamentablemente, y no es así. Por eso cuando algún gran líder o pastor o misionero o quien sea se muere y se le rinden grandes honores y se hacen grandes homenajes y se hacen grandes cultos a esa persona que se murió, hermano, qué triste es ver eso. Qué triste es ver. No digo que sea como ni a un perro, ¿verdad? Iba a decir como un perro, pero ni a un perro. El perro hace chillar a sus dueños. Se muere el siervo de Dios, pues sí, ¿verdad? Usted quiere chillar porque se murió el pastor, chille, pero no lo ponga en un retablo y póngale flores y velas ahí porque el santo pastor se murió. No, hermano, no. Y peor aún, hacer una gran escándalo ahí porque se murió el pastor. No, hermano. Como si el siervo es mayor que el amo. Como si el que es enviado es mayor que el que lo envió. ¿No? Juan 13:16. No, hermanos. Es penoso ver eso a veces. Que a uno se les hace gran escándalo, se murió fulanito. ¿Quién era? Pues no era el Espíritu Santo. Solo era un hombre que se murió, que sí, trabajó y hizo cosas, pero no por eso, hermano, se le va a poner ahora en un retablo y a adorar al santo pastor que se murió. No. Al único que le debemos honor y gloria es a Cristo. Al único, hermanos. Como le dije hace 8 días, yo soy prescindible aquí. Y como se lo dije, se lo vuelvo a decir otra vez. Hoy le estoy hablando y puede que en la semana se murió el pastor. ¿Qué le dio un infarto y se murió? Pues se veía sanito el pastor hace 8 días, sí, se veía, pero ya se lo llevó el Señor. Pues venga y dé gracias a Dios, porque tal vez fui de bendición en su vida. Dé gracias a Dios, pero ore para que Dios traiga aquí a otro que haga mejor las cosas. Porque esta iglesia no depende de mí, esta iglesia depende de Dios. Dios es la razón de que esta iglesia esté, no yo, hermanos. Yo solo soy un ser humano igual que usted. Alguien nos dijo alguna vez aquí platicando, porque era la encargada del evangelismo en la iglesia, y estábamos platicando ahí, mi esposa y yo con ella, acerca de ciertas cosas que se podían hacer, y entonces nos dice, ay, hermanos, pues ¿qué le van a enseñar a ustedes a Clemente Jacks a hacer chiles? Así nos contestó, ¿no? Estábamos dándole algunas sugerencias, diciendo, ay, hermanos, le van a enseñar a ustedes a Clemente Jacks a hacer chiles, como diciendo, ay, hermanos, ¿qué me van a enseñar a ustedes? Si yo soy tan buena para hacer estas cosas. Lo chistoso es que jamás le vi traer a alguien aquí a la iglesia, hermanos, jamás le vi traer a alguien a los pies del Señor, jamás. Pero hay gente que piensa así.
Pablo nunca expresó nada que hiciera creer a nadie que él era la razón o la clave del avance del Evangelio, el centro de la predicación y el motivo de la conversión de las personas a Cristo. Nunca, hermanos, nunca se atrevió a decir algo tan absurdo, Pablo. En Romanos 15, 18 dijo Pablo estas palabras: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras. Pablo no está diciendo de lo que yo hice, no, él dice de lo que Cristo hizo a través de mí. En Filipenses 2:13 Pablo dice estas palabras muy importantes: porque Dios es el que en vosotros, dice Pablo, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es. Y ahí mismo en Filipenses 4:13 Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que jamás Pablo se atrevió a darse a sí mismo ningún mérito o colgarse a sí mismo, hermanos, ningún resultado del trabajo misionero, nunca. Pablo supo siempre reconocer que sus capacidades y habilidades para cumplir con su función como ministro de Cristo, todo le fue otorgado inmerecidamente de lo alto. Verso 6. El cual, dice Pablo entonces, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y Pablo concluye diciendo en este verso: porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Pablo insiste en este verso 6 de nuevo en que su suficiencia ministerial es resultado de la acción habilitadora de Jesús. Sin esta acción divina sobre él, Pablo, hermanos, nunca hubiera hecho nada. No hubiera podido hacer todo lo que hizo. Por eso es que Pablo no cesa de dar el honor a quien se lo merece. Pablo no dejó un escrito diciendo: y cuando yo me muera, hermanos, hacen un culto, pero miren, de esos cultos buenos, para que todo el mundo sepa quién era yo. Pablo no dijo eso, hermanos. No, por eso de nuevo, es absurdo y hasta triste ver que a un hombre se le haga tanto honor, no sé cómo decirlo, hermanos, olvidados de que el siervo no es más que su Señor. A Cristo es al que debemos dar gloria a Dios por lo que se hace, no al hombre. No al hombre. Pablo escribe aquí en plural y dice nos, ¿sí? Nos, verso número 6. No que seamos competentes por nosotros mismos, nosotros no lo somos, pero de acuerdo a los especialistas, aunque Pablo escribe esta palabra en plural, no se está refiriendo a todos sus colaboradores, sino en principio a sí mismo, aunque usa el plural. Tiende a hablar de esta forma, como muchas veces nosotros lo hacemos, ¿verdad? Cuando hablamos a veces de nuestra persona, hablamos y decimos nosotros. Bueno, también no queremos hablar diciendo yo, mí, y decimos nosotros, pero nos estamos refiriendo a nosotros en particular. Pero también Pablo habla acerca de que no solo él, también los apóstoles habían cumplido con la función para la que el Señor los había habilitado con la venida del Espíritu Santo. Los apóstoles predicaron el Evangelio. Usted ve el libro de los Hechos. Pedro fue uno de los más grandes predicadores entre todos, pero todos predicaron el Evangelio. Murieron, excepto Juan, todos en el martirio como resultado de su obediencia al mandato del Señor en Hechos, Mateo 28, diciendo vayan y prediquen el Evangelio. Entonces, al igual que Pablo, aquellos habían trabajado en la proclamación del Evangelio, y también la expresión nos hoy incluye, hermanos, de una y otra forma a todos los que trabajan en la obra de Dios. En las distintas áreas de la iglesia del Señor se requiere gente que trabaje específicamente en la proclamación del Evangelio. Recordará usted, hermano, que la palabra del Señor nos dice que somos nosotros testigos de Cristo, ¿verdad? Usted es testigo del Señor donde quiera que está. Si usted no habla de Cristo, pudiendo hacerlo, Dios le va a dar otras oportunidades, nuevas oportunidades para que usted le hable a alguien del Señor y usted sea de bendición en el camino de una persona, por lo menos en toda su vida. Si usted es consciente de ello y es responsable hablándole a otra persona de Cristo y le trae, y es la única persona que usted pudo traer a los pies del Señor, pero le enseña bien, le disipula bien y hace que esa persona crezca en el Señor, ¿sabe qué va a hacer esa persona? Esa persona va a ganar a otras personas también, pero la clave ahí fue usted, ¿sí? Ahora, nosotros podemos decir gracias Dios, aunque si una persona la traje a los pies del Señor. Señor, uno me diste, te traje dos. Entonces, hay un resultado del trabajo para el Señor. Pero esto, hermanos, nos incluye a todos nosotros también cuando participamos del mensaje de salvación a otras personas a nuestro alrededor. Pablo indica que los que trabajan
en este oficio de la proclamación del Evangelio son ministros competentes, es decir, siervos habilitados para dicha labor. Una labor, hermano, que Pablo dice que es de un nuevo pacto. Una labor ministerial, el ministerio cristiano. Ese es el nuevo pacto. Un pacto distinto del pacto anterior. La Biblia solo habla de dos pactos, el pacto antiguo y el pacto nuevo. El pacto antiguo, Dios lo estableció mediando a través de Moisés con su pueblo Israel. El pacto nuevo, Dios lo estableció a través de la persona de Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, y usó a Pablo como portador de ese nuevo mensaje, de un pacto que Dios estaba estableciendo con la gente a través de la sangre de Cristo Jesús. Jesús inauguró este nuevo pacto, hermanos, cuando instituyó la cena del Señor. Recuerda usted, los evangelios lo dicen, Lucas 22:20 y 1 Corintios 11:15, lo leemos todos los meses cuando celebramos la cena del Señor aquí. El Señor dijo, este es mi nuevo pacto que establezco hoy, en mi sangre, en mi cuerpo. Háganlo todas las veces en memoria de mí. Fue Dios mismo quien tomó la iniciativa, hermanos, cuando Dios lo dijo a través de Jeremías, ¿verdad? Jeremías 31, dijo el Señor, vendrán nuevos días cuando estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel. Ya no escribiré mis leyes, dijo él, en tablas de piedra, sino la escribiré en el corazón de las personas. Y esto lo dijo Dios a través de Isaías 600 años antes. 600 años después, el Señor vino y estableció este nuevo pacto mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. De acuerdo a los especialistas, en el párrafo se hace una clara distinción entre el texto y el Espíritu Santo, que inspira el texto, que en este caso le da significado a las palabras que Pablo está expresando aquí acerca de la letra y el Espíritu. El texto está indicando que Dios, hermanos, ha establecido un pacto nuevo con nosotros los creyentes en este tiempo, con el ser humano de hoy. El antiguo pacto dejó de tener validez. Cuando usted lee la carta, a la epístola a los Hebreos, usted va a hablar ahí, va a ver que el escritor habla de estas cosas. Tuvo que dejar de ser el pacto antiguo para dar lugar a un pacto nuevo. Y si se da lugar a algo nuevo, significa que aquello anterior ya no tiene entonces la vigencia que tenía para dar lugar a lo que el nuevo pacto está estableciendo. Ahora, eso es muy importante acá y no lo vamos a ver hoy porque vamos a tomar eso como punto de partida, hermanos, la próxima semana, si Dios nos lo permite, para hablar un poquito con más calma acerca de lo que Pablo está hablando aquí. Pablo está hablando entonces de algo que no es muy explícito en el texto, porque solo dice, bueno, es que la letra mata y el espíritu vivifica, pero Pablo no se pone a explicar de inmediato estas cosas. La letra está haciendo alusión precisamente a la ley de Moisés. Usted recordará que Dios estableció estas cosas. Éxodo habla mucho de esto, Deuteronomio, capítulo 28 en adelante, habla de las bendiciones y las maldiciones. Dios estableció con su pueblo Israel que si ellos oían la ley de Dios y obedecían la ley de Dios, les iba a ir bien. Y bendito serás tú en tu entrar y en tu salir, y bendita será tu canasta, y bendito el fruto de tu vientre, y tus animalitos, y tus siembras, todo será bendecido. Pero si oyes y no haces, maldito serás. Pablo dice, la ley, la letra mata. Quien no obedecía la ley de Dios, moría. Pero a diferencia de la ley que Dios dio a través de Moisés, dice el Señor, ahora ya no nos movemos por miedo. Ahora nos movemos y obedecemos a Dios por amor, por convencimiento, por convicción. El problema con la antigua ley era que el hombre la veía y decía, sí, muy buena, pero su corazón decía, pero no me importa, yo voy a hacer lo que quiera. Mientras que ahora Dios nos da su ley y no apela a la habilidad de nuestros ojos para contemplarla, sino a la capacidad del corazón para creerla y obedecerla. Por eso el Espíritu, dice, da vida, ¿sí? Si usted sigue la ley de Dios a fuerza, hermano, un día se va a hartar y lo va a dejar. Si usted viene al templo movido por el miedo, me pregunto yo, ¿a qué sería el miedo, verdad? Usted viniera temblando de miedo a la casa de Dios, ¿miedo a qué o a quién? A mí, créame que, pues no. A mí no. Me duele que no venga, me duele que no esté, me duele que no, sí, me duele. Pero yo no lo llamo para decirle, hermano, mire, si no viene el doctor domingo, un mal rayo lo va a partir. Y después un tren va a atropellar sus pedazos. Yo no le llamo para decirle eso, nunca lo he hecho. Nunca. Puedo llamarle y decirle, hermano,
¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué no se está congregando? Invitarlo de alguna forma, motivarlo de la forma que puedo hacerlo, pero amenazarlo, no, porque yo no le voy a dar nada de esto. Es Dios el que se lo da. Así es que Pablo habla pues que la letra mata y el espíritu vivifica. Así que procurando ser lo más apegados a la misma escritura, hermanos, podemos decir que la letra hace referencia específicamente a la ley, aquella que Dios otorgó a Israel por medio de Moisés en el Sinaí. Pero el espíritu hace referencia al nuevo pacto que tiene como esencia el sacrificio de Cristo, como base el sacrificio de Cristo, y que estaba siendo predicado por Pablo, como en el caso de los corintios, y también por los apóstoles, cada uno en el lugar y personas específicas a las que Dios permitió que ellos predicaran. La próxima semana iniciaremos a partir entonces de este verso 6 como plataforma para poder explicar un poquito más esto y proceder a los versos que siguen, que tienen que ver con esta parte final del verso número 6 y que estamos dejando a medias en este caso, o nada más introducido, porque queremos dedicarnos a eso un poquito más y dedicar más tiempo para explicar por qué, hermano, la ley, aunque la Biblia dice, y aunque, aclaro, la Biblia no dice que la ley ya no sirva. La ley tiene una aplicación especial, específica en la vida del creyente hoy, y está vigente, ¿sí? Aunque no como lo estaba en el tiempo de Moisés y en la práctica de ellos. Debemos entender por qué la letra mata y el espíritu da vida. Y eso es lo que queremos que quede más claro la próxima semana, si Dios nos da la vida entonces, y lo veremos el próximo domingo. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre, en esta tarde damos gracias, Señor, de todo corazón por darnos la oportunidad, Señor, de estudiar el texto de tu palabra. Gracias, Señor, porque al estudiar estos versos, Señor, de tu palabra, vemos cómo, Señor, estamos llamados a ser dependientes de ti en todo, y procurar, Señor, con todo nuestro corazón, Padre, que nunca nada que hacemos nos haga creer, Señor, indispensables en tu obra. No, Señor. Ayúdanos a tener claro que nosotros como siervos, Señor, solo servimos, Padre, al dueño, al amo, al Señor de la obra. Pero ese servicio que aún le brindamos al Señor de la obra no es propio de nosotros. Es algo que tú, Señor, nos habilitas para hacerlo de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a entenderlo para que podamos, Señor, con menos pesar, con menos luchas, disponernos a trabajar, a servirte, especialmente, Señor, cuando predicamos el Evangelio a otra persona. Señor, el mensaje que damos no es nuestro. La persona de la que hablamos no es nuestra. No nos perteneces en el sentido, Señor, de lo que nos pertenece un bien material. Señor, nosotros solo predicamos un mensaje que nos ha sido dado y de un Señor en el que hemos creído. Y nosotros, Señor, debemos depender de ti para que cuando somos capaces de hablar de ti a otras personas podamos creer con todo nuestro corazón que tú, Señor, nos podrás usar y usar ese mensaje, Señor, para que alguien pueda creer en ti. Así es que, Señor, gracias por quienes se atreven a predicarte, Señor, y a compartirte. Como dice tu palabra en Romanos, hermosos son los pies del que anuncia el Evangelio. Que nosotros podamos, Señor, por todos lados, de ser posible esta semana, aprovechar las oportunidades que nos brindes, Señor, para hablar de ti. Que así sea, Señor, te lo pedimos. Y que tu Espíritu bendito nos habilite para una función tan complicada y tan difícil como es predicar el Evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.